Amados hermanos de vida abundante, tengan ustedes buenas noches. En realidad es un placer, es un gusto estar nuevamente delante de ustedes. Un privilegio que el Señor nos da de poder compartir esta noche este devocional que tiene que servir para edificación de nuestras vidas. Voy a suplicarles, por favor, que me ayuden a orar y para poder llevar adelante este servicio. Padre, te damos gracias, mi Dios, esta noche nuevamente por este hermoso privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos de la gran familia de vida abundante este mensaje, esta enseñanza que tú nos das, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tomes el control y la dirección para que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que está siendo bastante recurrente. Bueno, antes de la pandemia ya era recurrente porque si miramos la televisión o escuchamos en la radio o leemos los periódicos, pues nos encontramos con muchas informaciones y con muchas noticias que relacionan con la muerte. Como les digo, este es un tema muy extenso, pero esta noche, con la ayuda de Dios y leyendo estos pasajes, pues Dios ha puesto en mi corazón que plantee algunas alternativas que tenemos nosotros los creyentes con relación a este tema. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias. Esta noche tengo delante de mí la versión de la Biblia de las Américas. Esta versión es muy bonita, su idioma es bastante accesible. Así que les voy a invitar que busquemos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, de los versículos 5 al 10 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. El verso 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea compensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Como les digo, podría ponerle como título a este devocional, no temamos a la muerte. Podría poner este título, pero siempre dejo la alternativa como una interrogante. ¿El creyente debe temerle a la muerte? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos aconseja la Biblia y cuál debe ser nuestra ubicación frente a este tema. Dice, el hombre natural le teme a la muerte. Toda nuestra vida, antes de conocer a Dios y recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, era también así, temerosa. Le temíamos a la muerte. Imagínense ustedes que crecimos con una figura bastante temerosa, pues o sea, daba temor, porque las figuras macabras con las que se les representa la muerte, pues son ustedes un esqueleto humano, ¿verdad? La muerte.
a una calavera con unos huesos entrecruzados. Y a mí de pequeño sí me daba miedo eso, ¿verdad? Esa era la muerte que se nos presentaba. Pero yo he escuchado varias veces y siempre me preguntaba por qué crecimos con ese temor. Porque no estábamos seguros de nuestro futuro después de morir. Pero ahora, hermanos, reconciliados con Dios Padre por medio del sacrificio vicario de Jesucristo, nuestro Señor, pues sabemos perfectamente cuál es nuestro destino después de morir. Y el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta, en esta segunda carta a los Corintios, nos recuerda esto, que fuimos redimidos espiritualmente, pero esperamos la redención de nuestro cuerpo después de que muramos. Y eso lo podemos ver ahí en la carta a los Romanos. Quiero que me acompañen, Romanos capítulo 8, está antes de 2 Corintios, antes de la carta a los Corintios. Dice, Romanos 8:23 dice, Romanos 8:23, porque el Espíritu Santo es nuestra garantía. O sea, vamos a buscar en esta otra versión, Romanos 8:23. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos a nuestro alcance diferentes versiones de la Biblia para poder tener lenguajes adecuados y poder interpretar la Biblia. Dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es precisamente después de la muerte que sucede esta situación. La redención de nuestro cuerpo, y el Espíritu Santo es el que nos da la garantía de esta redención. Y vamos a ir de una forma expositiva, viendo versículo por versículo esta porción bíblica que encontramos en 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. La preparación para este momento la hace Dios mismo. Esa es una cosa innegable. Nosotros, hermanos, tenemos el ejemplo del apóstol cuando nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y es que alguien, hermanos, que con un propósito bien definido vino a este mundo para redimirnos, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él dio el ejemplo de cómo en su calidad de hombre, o sea, de humano, Él pudo enfrentar la muerte. Aunque sabemos que en un momento en el Getsemaní, Él le pidió al Padre y le dijo que si era factible que Él pudiera beber el contenido de esa copa, se refería a enfrentarse a su muerte, sin que tuviera ninguna aflicción, ni que tuviera ningún dolor, pues que lo iba a hacer así. Pero el Padre, hubo un silencio absoluto de parte de Dios Padre y no le concedió eso. Tenía que sufrir. Pero miren, hermanos, el Señor hizo ese sacrificio por nosotros. Hay un refrán que como me gusta, que dice, el dolor, la muerte, es un dolor que la vida compensa. O sea, me gusta esto porque encierra un gran simbolismo. O sea, enfrentar la muerte y pasarla, hermanos, a nosotros los creyentes, representa algo que nos trae beneficio, porque tenemos seguro nuestro futuro
después de la muerte. Entonces dice que el Señor mismo es el que nos da la preparación para enfrentar este momento. Luego el versículo 6, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice que eso es lo que nos debe mantener animados y enfrentar el momento de nuestra muerte con fe, con certeza y esperanza. Es lo que nos quiere decir el versículo 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es una cosa que nos tiene que fortalecer a cada momento, ¿verdad? Hebreos 11, 13, 14 nos habla de algo muy importante. Dice Hebreos 11, 13 y 14. Dice, todos estos murieron en fe. Se refiere a los muertos del Antiguo Testamento, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Hermanos, aquellos personajes del Antiguo Testamento que por fe, esperaban las promesas de Dios, ellos murieron con esa esperanza. Y ellos, los temerosos de Dios del Antiguo Testamento, van a resucitar en aquel día y por su vida piadosa que pusieron en práctica constantemente, tienen su galardón ya preparado y lo tienen apartado para ellos. Esa es lo que nos dice el verso 6. Luego dice la razón por la cual nosotros hablamos de esto con mucha seguridad. Dice por fe, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no estamos confiando en que alguien en este momento nos va a decir, yo te aseguro que vos vas a vivir eternamente, ¿verdad? No es por medios materiales. Si nos enfermamos, no hay una medicina que nos garantice que vamos a vivir eternamente. No hay nadie que nos garantice, sino que nuestra fe está en las promesas de un Dios vivo, de un Cristo, de un Jesús resucitado. Él fue el que nos prometió que estaríamos con Él allá en la eternidad. Y por eso es hermanos, que el versículo dice, por fe andamos. El versículo 7 dice, no por vista. Ahí estará nuestra Peniel celestial. ¿Por qué comparo con Peniel? Porque Jacob, en aquel lugar donde vio a Dios cara a cara, él le puso Peniel a aquel lugar. Nosotros esperamos a ver a Dios cara a cara en la Peniel celestial. Allí miraremos a Dios cara a cara. Este es otro elemento que fortalece nuestra fe. Nos ayuda a seguir adelante, hermanos, a seguir adelante. ¿Y dónde está el temor a la muerte? Pablo lo dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Eso es lo que dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el creyente en Cristo Jesús sabe perfectamente que un paso nada más y estamos ante la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos debe animar. Esta noche, hermanos, mi mensaje es de que muchos estamos siendo abrumados, agobiados. Puedo decir que como humanos nos está llenando de congoja el saber de la muerte de hermanos en Cristo, el saber de la muerte de familiares y todo. Pero los que murieron con Cristo en su corazón, eso nos debe de llenar de una esperanza,
de que los vamos a volver a ver. Tristeza por aquellos que ya no vamos a volver a ver, aún a pesar de que en plena, en pleno conflicto, si ustedes quieren, doctrinal o religioso, pues se les ha hablado y se les ha dicho sobre las promesas de Dios, sobre el plan de salvación de Dios. Se les ha hablado, pero aún así se han resistido. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Luego tenemos, hermanos, en el verso 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En la versión Reina y Valera dice así, el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Por qué razón está esto? Por eso es necesario que en nuestro diario vivir, hermano, estemos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Cuál es la presencia que debemos de hacer con el Señor? ¿Qué es? La obediencia a su palabra, el estar en comunión plena con Él y servirle. Fíjense ustedes, comunión plena, consagrar la vida, servirle al Señor, que son las cosas que agradan a Él, obedecer su santa palabra. Eso nos dice el verso 8. ¿Verdad? Luego dice, y como dice el apóstol, dice, sirviéndole para ser honrados en aquel día. Juan 12:26 nos trae a colación esto, hermanos. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Busquemos en Juan 12:26. Dice así la palabra del Señor. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. O sea, es cuestión, hermanos, que nosotros nos pongamos a pensar también que mientras llega ese momento de nuestra muerte, mientras llega ese momento de estar frente a la presencia de Dios, en ese lapso, hermanos, servirle al Señor en lo que usted pueda, hermanos, en lo que usted pueda. En la obra del Señor hay mucho lugar, hay mucho trabajo. O sea, en las iglesias se ve, pues, está el pastor, están los diáconos, están las servidoras, hay con sus diferentes privilegios, hermanos. Bueno, hermano, ¿y yo qué hago? Porque yo no tengo ningún privilegio en la iglesia. Bien, hermano, usted puede hacer algo y mucho. Testificar de Cristo en la calle. Usted le está sirviendo. Testificar de Cristo. Su testimonio delante de los hombres vale mucho. Como hijo de Dios, vale mucho. Y eso es lo que agrada a Dios. Que en nuestras mentes, nuestros cuerpos, todo esté ocupado en la obra de Dios. Y dice, por eso presentes o ausentes, procuremos y ambicionemos agradarle siempre. En Romanos 14:18, quiero leer, hermanos, Romanos 14:18, dice la palabra del Señor así. Dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Imagínense ustedes, nosotros estamos siendo honrados por Dios, aprobados por Cristo. Pablo tenía razón cuando le dirige a su discípulo esto. En 2 Timoteo 14:13, creo que es, o 2:13, no es exactamente la cita, pero le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja bien o que practica bien la palabra de verdad. Ese es el testimonio que nosotros damos. Pero yo no quiero quedarme con la duda. Dice Timoteo 2, dice, sí, esa es la cita. Luego tenemos en el verso 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo
de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y esto dice, todos los creyentes en Cristo, después de terminar nuestra jornada o peregrinaje en este mundo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. El tribunal de Cristo será allá en los cielos. Y en griego, este tribunal se denomina tribunal bimá, que quiere decir un tribunal galardonador. Ese es el tribunal que va a juzgar a los creyentes muertos en Cristo Jesús, para recibir nuestra recompensa por los hechos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allá seremos juzgados. Concluyo con esto, hermanos. La muerte es un dolor que la vida compensa, podríamos decirlo así. Porque después de una vida prácticamente dedicada al servicio del Señor, con un buen testimonio, con una comunión plena con Él, en realidad, hermanos, ¿qué nos puede esperar después de morir? Sino que el Señor nos reciba con esta frase: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te tendré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren qué lindo, hermanos, qué esperanza más gloriosa la que nosotros vamos a tener y la que tenemos, pues. La gloria de nuestro Señor vamos a estar compartiéndola cuando nosotros traspasemos ese umbral que nos queda de frente. Y luego dice, porque ante el tribunal de Cristo seremos recompensados. ¿Qué me queda en esta noche para ustedes, hermanos? Decirles que nos tenemos que seguir esforzando momento a momento, minuto a minuto, día a día, para que nuestro testimonio y nuestra fe crezca, aumente nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy hemos estado escuchando muchos mensajes que están en contra del Evangelio. Pero ojo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos guía, el que nos fortalece. Y debemos apreciar y aprovechar la presencia del Espíritu Santo que está hasta aquí, en este momento, entre nosotros. Porque Él es nuestra fuerza para seguir adelante. Yo espero, hermanos, que su vida siga siendo de victoriosa como hasta este momento. Que el Señor les guarde y agradecido con Dios por este hermoso privilegio que me da. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.